Bueno, pues bienvenidos nuevamente aquí a las transmisiones de nuestro canal. Tuvimos que dejar un poco de transmitir, pero aquí ya estamos otra vez con ustedes, pues con un invitado muy especial, muy querido aquí en la ciudad de León. Me imagino que en todo el país por la labor que le tocó hacer cuando estaba de secretario de Salud. Y pues aquí está el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, y aparte fiera de corazón, aquí de León. Gracias. Y mi compañero Héctor Ponce. Un placer de nuevamente estar con ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de eso que estamos viviendo con la pandemia, que es increíble que todavía la gente no crea, o la mala información que se tiene por parte de nuestro gobierno. Una de las preguntas que comúnmente nos han hecho y que queremos transmitirle, ¿qué opina sobre las acciones que se han tomado para hacer frente a este COVID-19? Bueno, yo creo que ha habido muchos desaciertos. Desafortunadamente, a pesar de que ahora tuvimos la oportunidad de ver el inicio de la pandemia desde 15,000 kilómetros lejos, o sea, en China, tuvimos 2 meses por lo menos para poder irnos preparando. Pues parecía que no creíamos que iba a llegar, y que el gobierno creyó que esto era nada más para los de Asia, o quizás hasta para los de Europa, y no para los mexicanos. Y desde el principio hubo varias acciones que fueron lamentables. Primero, fue algo conocido, la venta de los cubrebocas a China, cubrebocas que íbamos a necesitar y que teníamos aquí, y que se vendieron en febrero, y el 27 de febrero tuvimos el primer caso. Eso sí me parece un absurdo, porque ya andamos vendiendo un instrumento que es tan esencial, y por eso ahora la denostación en contra del cubreboca, de decir, pues no es tan importante, pues no hay pruebas científicas, pues como que no sirve. Hemos sido el único país que insiste con eso, cuando en todo el mundo ya es una obligación y es un requisito y es uno de los mecanismos más importantes de prevención que existen. Eso fue al principio. También cuando empezaron los casos, como que había la intención de no gastar mucho en pruebas, y hasta la fecha, y no se hicieron muchas pruebas, y cuando llegaron los casos importados, entonces hubiera sido mucho mejor para poder contener esto el haber realizado pruebas o cuarentenas, o incluso haber bloqueado el ingreso de personas que venían de países en donde estaban las epidemias con muchísima intensidad. Esto pues hizo que empezaran a sembrarse los casos, por llamarlo de alguna manera, y que no hubiera control sobre aquellas personas que estaban presentando el problema. Después de esto pasamos a la siguiente fase, a la de transmisión comunitaria, y otra vez el número de pruebas era muy exigua, muy pocas pruebas se hacían. Y entonces el poder reconocer los sitios en donde se estaban diseminando los casos, por ejemplo, en una ciudad tan grande como León, pues se podía, si se hubiera establecido un mecanismo de este tipo, en otras partes, pues se hubieran ahí reforzado las pruebas en los casos positivos, sobre todo de los contactos, para detectar los que eran positivos y no dejarlos salir, o sea, obligarlos a que estuvieran en cuarentena y que no fueran a transmitir más. Pero esto en realidad prácticamente no se hizo. Es cierto que hay casos que son asintomáticos, pero si tú tienes en una zona bien definida de una ciudad un grupo donde están apareciendo los casos que sí tienen síntomas, pues de inmediato te vas a muestrear a la gente que vive ahí cerca o que tiene contacto con las personas que tuvieron los primeros casos. Esto no se hizo, y entonces pues empezaron a brotar de todos lados. Por supuesto, esto estuvo aparejado a la otra situación, de que fue el distanciamiento físico, el quédate en casa, que ciertamente era el único mecanismo para poder controlar la dispersión de la enfermedad, porque en este caso, en esta enfermedad, no hay hasta la fecha ningún medicamento probado útil que permita, como en el caso de la influenza que vivimos hace 11 años ya casi, o más de 12 años, controlar rápidamente los síntomas y controlar además a los contagiados para que ya no contagiaran más.
Entonces aquí sí era muy importante el poder establecer ese distanciamiento. Sin embargo, en virtud de la información desordenada, podría llamarla, o incongruente a veces, que se daba, pues los gobiernos estatales empezaron a decir, no, oye, pues yo voy a adelantarme, y muchos se adelantaron con el distanciamiento social, o el distanciamiento físico, que debe ser llamado así. Entonces, empezamos de manera irregular, empezamos quizás muy tempranamente, en muchos lugares, y por supuesto que esto tarde que temprano iba a reventar. Iba a reventar porque no es posible que te quedes sin tu actividad natural de trabajo diario, de donde tienes el sustento, y sobre todo en un país en donde los recursos no sobran, en donde hay muchos pobres. Entonces, muchas personas que viven al día y que tienen que ir a trabajar, y ya pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y no podían regresar, y entonces pues empezaron a salir, hasta que el gobierno también se vio presionado y dijo, bueno, vamos a empezar ya ahora hacia la nueva normalidad, pero exactamente en el momento que los casos estaban creciendo exponencialmente, vamos hacia la nueva normalidad, pues ¿qué iba a pasar? Lo que está pasando. Se iban a multiplicar, y entonces más casos y más casos y más muertes y más muertes. Ese ha sido uno de los grandes problemas. Entonces, no ha habido, y ahora que se abre, ok, vas a abrir ya la economía, vas a abrir empresas, vas a abrir tiendas. Tienes que muestrear para tener la certeza de que ahí no tienes un foco de infección, porque si no se te va a extender, y esto se va y no lo controlas. Entonces ha habido desaciertos que se han repetido, y que finalmente nos tienen pues como uno de los 7 primeros países en número de casos, y de los 4 primeros países en número de muertos en todo el mundo. Entonces es innegable, y además la danza de las cifras, que ha habido tantos casos que no se reconocieron, que seguramente fueron muertes por COVID, de neumonías atípicas, y que ahora está saliendo, la verdad está saliendo, porque en esta misma semana que hicieron un análisis del exceso de muertes que ha habido en este primer semestre en la Ciudad de México, por ejemplo, en el país, pues se ve que hay una gran cantidad, y que la verdad es que muchas de ellas seguramente fueron causadas por COVID, y que pues no son 45, sino probablemente son ya 100, 120, 150, no lo sabemos exactamente. Entonces, todas esas cosas sí han provocado falta de credibilidad. La gente pues a veces ya no sabe qué hacer, porque por un lado se dice y se repite, hay que ponerse el cubrebocas, y por otro lado el presidente no se pone el cubrebocas, ni el secretario, que es el que da la información, el subsecretario, tampoco se lo pone. Entonces, no puedes tú estar pidiendo acciones que tú mismo, que eres la autoridad, no respetas. Así es, doctor. Yo creo que esta pandemia ya ha tenido más picos que una piñata. Ya ve cómo cambian en marzo, abril, así. Yo creo que cuando empezaron a dar los malos resultados de las acciones que se tomaron, muchos pues de nosotros nos cayó el recuerdo de cuando fue la influenza. ¿Qué se hizo en aquel momento que funcionó, que ahora no se ha hecho? Porque pues hemos tratado de comparar, pero como bien lo dijo hace un momento, tuvimos 2 meses de receso pues para prepararnos, pero la influenza empezó aquí. Entonces, ¿qué se hizo para combatirlo y que resultara bien esas decisiones? Bueno, exactamente. Aquí en Estados Unidos y Canadá empezó la influenza en el 2009, el 23 de abril del 2009, y estábamos ya en fase de transmisión comunitaria, o sea, ya no era una fase de importación, ya se estaba transmitiendo y comunicando. Es cierto que no en todo el país, particularmente en el Valle de México y en algunos estados de la República. Entonces, había que actuar rápidamente. Y no había que inventar nada, porque todo esto está perfectamente estudiado. Entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es el distanciamiento físico. Y por eso se cerraron las escuelas, se cerraron todos los lugares en donde podía haber aglomeraciones, los partidos de fútbol eran sin público, se cerraron las iglesias, en fin, solamente los centros de abasto permanecieron abiertos de una manera muy rígida. Fue sorprendente como el anuncio lo hacemos un jueves en la noche, y el sábado o domingo en la Ciudad de México parecía una ciudad fantasma.
la gente además nos creyó, obedeció, porque veían que les hablábamos con congruencia y con la verdad. Y entonces esto fue lo primero. Lo segundo que fue muy importante, seguimos la ruta que marca el protocolo. Hay un Consejo Nacional de Salubridad General. Este Consejo de Salubridad General está integrado por miembros de diferentes secretarías y además dentro del sector salud, pues con todos los representantes máximos del IMSS, del ISSSTE, de Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Salud, y ahí se tomaban las decisiones. Aquí tardaron semanas para reunir al Consejo y poder empezar a tomar las decisiones. O sea, había que tomarlas rápidamente. En aquel entonces también nos reunimos con los exsecretarios, pues para conocer la experiencia o la visión de ellos. Se debe uno de dejar de lado totalmente el egoísmo o decir yo soy el que sé o yo soy el que estoy. Si siempre vas a poder aprovechar de los conocimientos de otros, lo hicimos. También reunimos de inmediato a todos los secretarios de salud de todo el país. A los 2 días ya estábamos hablando con ellos para unificar la respuesta, porque ese es otro problema. Una gente hace una cosa, otra gente hace otra cosa y se empiezan a pelear entre ellos. Acá no fue fácil, también había de repente intentos de quererse salir del huacal, como decimos, y pues los tuvimos que controlar a los secretarios y a los gobernadores. Incluso yo he de confesar que hubo 2 gobernadores y secretarios de 2 estados que mandaron a hacer pruebas a Estados Unidos a ver si era cierto lo que estábamos diciendo. O sea, el querer creer que era una cuestión política, cuando científicamente estaba demostrado, como yo les decía, ¿cómo voy a estar inventando una cosa así y moviendo todo el mundo? Pues yo no estaría aquí en México, ¿verdad? Estaría en la OMS, estaría en otro lado. Entonces, pero siempre la política descompone todo. Entonces mi premisa fue, voy a hablar con la verdad, voy a decir lo que está pasando y la gente lo va a entender y voy a hablarles como les hablo a mis pacientes. Y eso, como yo tengo ya casi 40 años de médico, pues ya se me da bastante fácilmente. Entonces creo que fácilmente puedo ganarme la confianza de las personas y esto nos ayudó muchísimo. Y tuvimos algo fundamental. Afortunadamente, desde el sexenio del presidente Fox, el secretario Frank habían comprado una reserva estratégica de medicamentos, además de equipo médico, de ventiladores, de hospitales móviles, etcétera, etcétera. Estábamos preparados de tal manera que afortunadamente el medicamento funcionó. Eso fue lo extraordinario, porque ese medicamento, y era el gran temor que yo tenía, por eso me bajé 10 kilos en 10 días, porque estaba con una angustia terrible, porque dije, donde no sirva, ¿qué vamos a hacer? Estaríamos quizás como ahora, quizás con menos problemas, pero porque finalmente no fue un virus tan agresivo. Pero tuvimos la fortuna que el medicamento funcionó, y por un lado, los pacientes que iban antes de 3 días, de que iniciaban los síntomas, y les daban el medicamento, se curaban a los 5 días de tratamiento. Y además, ya no contagiaban. Entonces, por todos lados empezamos a bloquear la transmisión, y esto permitió que empezaran a bajar los casos muy rápidamente, porque la alerta empezó el 16 de abril, el 23 establecimos el distanciamiento social, y para el 11 de mayo ya habíamos vuelto a clases, ya habíamos recuperado la mayoría de las actividades normales. Entonces esto permitió que el desgaste, el gasto, en fin, todos los efectos que tiene una pandemia no fuera tan grande y que la gente sintiera confianza y no nos desbordaran, nos colapsaran los hospitales a pesar de que nos cayó de repente y hubo que actuar de inmediato. Claro, dice que bueno, eso habla de una excelente labor, una buena logística y estrategia para combatir en su momento. Ahorita, ¿usted quién cree que sean los responsables de este aumento de contagios y de funciones que hay en nuestro país? Bueno, yo creo que finalmente somos todos, pero es muy importante que, insisto, la orientación, las guías, las indicaciones sean claras y no sean otra vez contradictorias, porque entonces pues la gente no sabe, y la gente, y eso no todos, porque como ustedes saben, hay gente que piensa que esto es inventado a pesar de tener familiares a veces que han fallecido. Entonces, por eso hay que ser muy pragmáticos, muy objetivos y muy transparentes, porque si la autoridad no hace todo esto,
deja de creer en todo el pueblo, y al no obedecer el pueblo, al no seguir las instrucciones, pues entonces el caos se viene, que es lo que hemos visto en muchos lugares. Ahora, hemos visto diferentes formas de actuar de otros gobiernos en los estados. Cuando vemos por estados, vemos que hay estados que han manejado bien las cosas, o mejor por lo menos, y otros que sí han sido un problema, un desastre. Como pasa en el mundo, hay países que son modelos como Vietnam, como Corea, como Nueva Zelanda, que les ha ido de maravilla. ¿Por qué? Porque actuaron bien, porque fueron muy ordenados. Quizás porque tienen otra cultura, pero yo creo que los agentes de Vietnam no nos llevan mucho en cultura tampoco. Entonces, también es esa cuestión, el manejo, la claridad, la transparencia, despolitizar completamente el problema y saber incentivar a las personas que te crean para que hagan lo que les estás pidiendo, y invertir más dinero para las pruebas y para la prevención y el control. Y por otro lado también, el abasto de medicamentos en los hospitales, el abasto de los equipos. Es cierto que de repente, bueno, pues han estado comprando y comprando y comprando, pero no había todo, y de hecho somos, si no el que más, uno de los países con mayor porcentaje de contagios y de muerte en personal de salud del mundo. Prácticamente el 20% de los casos son personal de salud, que es gravísimo, y eso no habla de otra cosa más que de que no ha habido abasto suficiente de protección, caretas, latas, etcétera, de medicamentos para la detección oportuna. Entonces, pues son algunos de los datos que ya podemos pues empezar a evaluar y a reconocer, y que debemos de reconocer para que después esto esperemos que se termine pronto. Así es, doctor. Yo creo que esta pregunta ya se la han hecho muchas veces, pero quisiera hacérsela yo. ¿No le han pedido asesoría? No, absolutamente. A nivel federal no. A nivel estatal sí tengo buena relación con el secretario de Guanajuato, y también con el gobernador, y tuvimos una reunión al inicio donde me compartieron los planes que tenían. Yo les dije lo que yo pensaba, y con cierta regularidad nos comunicamos, pero con la gente de Guanajuato. A nivel federal no me han hablado para nada. Ahí sí no ha habido ninguna relación, sino al contrario. Desgraciadamente, como hay una fobia contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón, pues contra todos los que estábamos ahí con él también es lo mismo, ¿no? Entonces recibimos ese desprecio. Entonces, y bueno, pues ni modo, ¿verdad? No podemos hacer. ¿Qué consejos nos puede dar a los que aún no estamos contagiados? Para evitarlo, obviamente. Lo más importante es seguir las medidas más simples. Las medidas más simples, que son las que nos enseñaron desde un principio, es la parte higiénica. El lavado de manos frecuentemente, el uso de gel con alcohol, la sana distancia también, porque es evidente, cada día es más claro en la forma de transmisión del virus. Evitar donde hay grandes aglomeraciones, evitar donde no hay circulación del aire. Ahí se va quedando el virus y entonces podemos llegar. Y también depende mucho la gravedad, no solo de que si es uno diabético, obeso, hipertenso, con cáncer, etcétera, sino también de la cantidad de virus que estén en el ambiente que uno llega donde se contamina. Porque incluso ya se ha visto, las edades, en casos incluso graves, son más tempranas de las que se había dicho anteriormente. Entonces hay que evitar, mientras esté la pandemia, estar aglomerados en espacios cerrados, con muchas personas. La sana distancia es importante. La otra cosa que es fundamental es el uso del cubreboca. El uso del cubreboca, y se ha dicho muchas veces, podría permitir, si se hace generalizado en los espacios públicos, o sea que todos nos pongamos el cubreboca, puede hacer que disminuya radicalmente en un par de meses el número de casos. Entonces, si no queremos contagiarnos, cuando salgamos hay que ponernos el cubreboca, hay que estarnos lavando las manos frecuentemente, ponernos el gel, no ir a lugares donde estén cerrados, donde haya mucha gente. Y por supuesto evitar el saludo de mano, el saludo de beso, el abrazo, etc. Todas esas cosas que facilitan la cercanía y facilitan el contagio.
ya está claro que se transmite sobre todo por las gotitas de saliva que van cuando uno está hablando. Si no trae cubreboca, pues se la pasa al otro, y si ese está infectado y no tiene síntomas, pues al otro la posibilidad de que le dé, si además no trae cubrebocas, es prácticamente el 90%. Si trae cubrebocas puede ser de alrededor del 30%. Entonces, pero sí es una gran protección. Cuando todos traigamos cubrebocas, el índice de infecciones va a caer radicalmente. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje que quiera decirles? Este video principalmente es para todos los integrantes de México Libre. Directamente se los pasamos a ellos. ¿Algún mensaje que quiera dirigirles? Bueno, yo quiero decirles que estamos muy entusiasmados ahora con el esfuerzo que está haciendo la señora Margarita, la licenciada Margarita Zavala, y todo el equipo que se ha conformado en el país, que yo creo que nos da una gran esperanza de que las cosas puedan cambiar. México es un país rico, es un país, además que su mayor riqueza son los mexicanos, o somos los mexicanos, por las capacidades que tenemos, pero desgraciadamente pues no hemos tenido los mejores gobiernos y debemos de buscar, que bueno, que se trabaje para erradicar la corrupción, pero también la productividad y la generación de empleos y que la riqueza se vaya distribuyendo mejor. Creo que con el proyecto que trae la señora Margarita en el partido, que esperamos que ya pronto sea reconocido, registrado, pues nos permita trabajar juntos para volver a recuperar ese México que ahora estamos extrañando, ese México que todos queremos, y un México en paz, un México con bienestar, un México en donde todos tengamos las mismas oportunidades y que sea un país reconocido que construimos estando dentro de los 10 mejores países del mundo, y que bueno, desafortunadamente muchas de estas cosas se han perdido, pero no hay que perder la esperanza siempre debe mantenernos y es lo que nos debe dar ese ánimo para seguir trabajando. ¿Algo más? Pues más que nada agradecerle por su tiempo y decirles a todos los que nos estén escuchando que se suscriban. Vamos a seguir trabajando por un cambio en nuestro país, que es lo que queremos y necesitamos todos ahorita. Pues muchísimas gracias, doctor. Antonio. Muchas gracias, doctor. Pues invitarlos a que compartan, que den like, y nos vemos de hoy en 8 con otro invitado especial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.